Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UNES. Hoy día hemos de tener un programa muy especial. Hemos de hablar de un tema que pocas veces se conversa. Estoy hablando de lo que algunos denominan el cáncer hereditario. Naturalmente, el término y el título son realmente conceptos que generan una gran incertidumbre. ¿Existe aquello? Para aclarar conceptos y para información de ustedes, hemos invitado a un distinguido colega, el doctor Germán Meleán Gumiel. Él es médico cirujano especialista en genética médica. Él es un profesor, además de investigador, que trabaja precisamente en el Instituto de Genética de nuestra facultad. Con él hemos de hablar de este tema, del tema del cáncer hereditario. Es anecdótico, pero fíjense ustedes, una famosa actriz de Hollywood decidió extirparse ambos senos y ovarios porque tenía más del 60% de probabilidades de desarrollar cáncer en los siguientes años de vida. Ella era muy joven y son decisiones heroicas que a veces hay que tomarlas. Pero antes de entrar en tema, un par de minutos de reflexión. Queremos primero enfatizar sobre un tema que es recurrente. Ya es realmente intolerable que vehículos de servicio público, vehículos particulares, circulan por la ciudad sin placas o con las placas totalmente borradas. Pero además lo hacen a vista y paciencia de las autoridades. Estos generan precisamente accidentes y se dan a la fuga y no los pueden encontrar, porque por eso ocultan la placa. ¿Cuál sería otra razón para ocultarla? Tomemos conciencia los que hacen esto, pero fundamentalmente quienes están obligados a cumplir con las normas, que para eso se los ha contratado. Y que por favor ya no muestren esta forma tan despectiva, para decirlo menos, de trato con la gente. El otro aspecto es el referido a que en este último tiempo demasiado espacio ocupan temas políticos que obviamente son la razón de ser de muchos medios. Pero tanta mentira, mentiras con patas muy cortitas, pero además de un extremo cinismo, porque quienes practicaban recurrentemente en el tiempo ciertas prácticas, hoy las critican, las censuran y hasta se atrevieron a ofender, claro, probablemente sin darse cuenta, a una inmensa mayoría de la población boliviana que es seguramente cristiana, que seguramente reza, ora, para pedir un favor a Dios y también a veces ora porque necesita de lluvias. Claro, el que no trabaja en el agro, el que no sabe lo que es depender de la lluvia, se mofa y se ríe. Quienes tenemos fe, creemos en Dios, lo ratificamos y recurrimos a Él, siempre, porque lo necesitamos. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. Amigos, en esta nota ustedes observarán un acto muy simpático e importante, la entrega de obras de infraestructura que el señor decano realiza para el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Veamos, por favor.
El Instituto Boliviano de Biología de la Altura se beneficia con importantes obras de refacción, reparación y mantenimiento. En un acto singular se entregaron obras al IVA consistentes en refacción y reparación de acera ingreso y refacción y mantenimiento de bajantes. Participaron del evento el decano de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, Dr. David Mérida Vargas, vicedecano Dr. Martín Villarruel y la responsable de la Unidad Desconcentrada de Infraestructura, ingeniera Tatiana Cuiza. Esta y otras obras en unidades académicas de la Facultad de Medicina se benefician en la actual gestión. También agradecer a los responsables de unidad del instituto, a los docentes investigadores, al personal administrativo de nuestro instituto, que sin el trabajo de todo el personal tampoco se pueden tener, digamos, este tipo de entregas que ahora estamos haciendo efectivo, ¿no? Con la colaboración de nuestras autoridades y también la colaboración de nuestro personal de infraestructura y todo el personal del instituto. Como hacía referencia a la señora Yolita, en este momento se está haciendo la entrega, como pueden observar, el instalado de nuevos bajantes que estaban deteriorados totalmente, el cambio total de las canaletas de todo el instituto, que teníamos filtraciones en varios lugares, el pintado e impermeabilizado del techo, el café comedor del instituto, que han sido obras que se han realizado en este periodo, y por último ha sido efectivo la demolición y renovación de la acera. El frontis, como pueden observar, está con un pintado también de la acera, está remozado la entrada de nuestro instituto. Entonces eso hace efectivo un trabajo eficiente que viene haciendo nuestras autoridades a la cabeza de nuestro señor decano, de tal forma que va apoyando institucionalmente a todas las unidades, ¿no? En este caso nuestro Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Estas obras, como ustedes están viendo ahora, bueno, son obligaciones de quienes estamos de autoridad. Claro que les cuento que el presupuesto anual de mantenimiento que recibe la facultad es de 100.000 bolivianos. Aquí nomás, la mitad del presupuesto se ha ido en estos arreglos. O sea, no es que el presupuesto lo manejemos para esto, porque hemos arreglado, por ejemplo, igual sus bajantes de morfológicas se han caído, hemos tenido que picar, y en todo lado. Hemos arreglado, por ejemplo, han hecho tecnología médica, pero no tenía alcantarilla. Hemos resuelto. El agua, toda la vida pagábamos como 3.000 a 5.000 bolivianos el mantenimiento en la facultad, nos va a costar 130.000 el corregir definitivamente el agua. Entonces hay mucha inversión. La Facultad de Medicina, con sus programas de terapia ocupacional y fonoaudiología, llenó un vacío muy importante en la sociedad. Pero ahora estas dos unidades, estos dos programas, pusieron a disposición de ustedes su laboratorio. Un laboratorio que trabaja en fonoaudiología y terapia ocupacional. Veamos la nota, por favor. A fin de cumplir un importante servicio a la población con problemas de discapacidad, se apertura el Gabinete de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología. Especialistas fonoaudiólogos chilenos y autoridades del Ministerio de Salud ponderan la apertura del Gabinete de los Programas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, que fue inaugurado oficialmente por autoridades facultativas junto a invitados especiales, quienes desean el mayor de los éxitos porque cubre una necesidad emergente de rehabilitación de la población. Para nosotros, para mí personalmente, es un momento muy importante porque a partir de este gabinete vamos a mostrarnos a la sociedad con lo que estamos haciendo, formando fonoaudiólogos y formando terapeutas ocupacionales de muy buen nivel. Y lo vamos a mostrar atendiendo. Y también y tener algo nuestro propio que no sea prestadito como hablamos siempre, pues es una gran alegría, es un gran logro para nosotros. Y también, bueno, como decía Reina, ¿no? Para darle la oportunidad a las personas con discapacidad, personas adultas mayores,
personas, niños también, ¿no? que tienen retrasos en el desarrollo, a poder recibir una atención interdisciplinaria. Y tenemos niños y niñas que van a ser beneficiados y vamos a trabajar en prevención, promoción de manera interinstitucional. He asumido recién la jefatura y he podido reunirme con la directora de tecnología médica para poder también proyectarnos y trabajar de forma conjunta, ¿no es cierto? Y el propósito es el único, de favorecer a las personas con discapacidad. En Chile yo me dedico a la parte clínica y el poder ver que se está desarrollando acá en la universidad, en este campus que nosotros tenemos con esta instalación de rehabilitación, nos da un puntapié para generar nuevos convenios de trabajo en conjunto entre Bolivia y Chile, donde la Universidad Andrés Bello, propiamente tal desde donde yo vengo, está completamente dispuesta a trabajar en conjunto. En realidad es un avance en generar espacios para que nuestros estudiantes de la universidad puedan interactuar también con los pacientes, y es un beneficio para nuestros pacientes el hecho de tener ámbitos y profesionales que puedan ayudarnos con los problemas que tienen sobre todo nuestros niños en el ámbito del desarrollo infantil. Ya vuelve TVU, Televisión para ti. La Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, conocer la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos. Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, como lo habíamos señalado anteriormente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Germán Meleán Gumiel. Lo dijimos, él es un profesor titular de la facultad e investigador del Instituto de Genética de la facultad precisamente. Él es un médico especialista en genética humana. Con él hemos de hablar de aquello que titulamos como el cáncer hereditario. Dijimos, este concepto puede generar controversia, a lo mejor mala comprensión, y precisamente nuestro especialista nos va a dar luces sobre el tema. Pero antes de entrar en tema, permítanme saludarle y presentarles a nuestro invitado, el doctor Meleán. Doctor Meleán, un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, doctor Mendoza. Muy buenos días a todos. Un gusto haber sido invitado a este programa y pues contento de poder comentar con la audiencia sobre el cáncer hereditario. Gracias a usted. Amigos, para entrar en contexto, doctor Meleán. De hecho, algunos aspectos señalaremos. La población en el mundo, partiremos nada más de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a extender sus años de vida de forma terriblemente enorme. Por entonces el promedio de vida estaba alrededor de 40 años más o menos. Las infecciones diezmaban a la población. Casi no se conocía el cáncer.
o por lo menos no se presentaba con tanta frecuencia. A lo largo de los años de vida, uno se susceptibiliza para poder desarrollar algún tipo de cáncer. El segundo aspecto, y me dirá Germán si estoy correcto, es que teóricamente, potencialmente, todos los tejidos que hacen a los órganos pudieran generar un tumor canceroso. Naturalmente hay algunos tumores que son mucho más frecuentes que otros. Es más, algunos son muy agresivos respecto de otros. Algún cáncer de la piel es súper benigno y se comporta casi como un tumor benigno. En cambio, otros como el de páncreas, por ejemplo, que suele ser terriblemente severo en su evolución. Esto para entrar en un marco general, pero va la primera pregunta, Germán. ¿Qué es el cáncer? Y es una pregunta muy interesante y muy importante. Tenemos que entender que el cáncer es un grupo de enfermedades. Cuando hablamos de cáncer hablamos de muchas cosas y a veces muy distintas entre sí. Así que responder fácilmente a esta pregunta a veces no se puede, entonces encontremos un factor común. Lo que tienen en común todos los tipos de cáncer, para ponerlo comprensible para toda la audiencia, es que las células tienen dificultad para morir. Básicamente yo lo definiría como una alteración en la muerte celular. Por diferentes mecanismos, cualquier tejido del cuerpo puede adquirir esta enfermedad y entonces las células que deben morir por un proceso natural deben nacer, deben multiplicarse y en un momento dado deben morir cuando empiezan a funcionar mal. En el cáncer, ese mecanismo que es tan importante se altera. Entonces las células no pueden morir y siguen viviendo a pesar de que van acumulando errores que les hacen funcionar de una forma distinta. Y parece ser que este mecanismo común lo tienen todos los cánceres y por eso se vuelven tan peligrosos. Son células que se vuelven diferentes a las células normales del tejido y que se comportan con una tendencia a proliferar muy rápidamente. Entonces, Germán, para que nos comprendan mejor, el organismo humano, la genética que llevamos con nosotros, hace que las células nazcan, se reproduzcan, llegan a un punto, envejecen y se mueren. Eso es lo racional, lo razonable. Pero en tanto ocurra esto, también existe la posibilidad de que cambien en algún aspecto. Esto se llama mutación. Estas células que debieran ser acabadas por su propia programación, digamos, genética, o por otras, persisten viviendo y se multiplican hasta de forma irracional, hasta más rápido que las otras normales, ¿verdad? Exactamente, esa forma de entender el cáncer y la biología es simple, pero en realidad es muy cierta, ¿no? A pesar de ser simple. Nosotros somos una sociedad de células que conviven y cada célula es un individuo. Nosotros hemos aprendido desde nuestros primeros días en el colegio, en la escuela, que el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Se aplica perfectamente para una célula. Todas ellas hacen este ciclo de vida. Y entendemos que la muerte es un mecanismo necesario, tanto para una sociedad como para nuestra comunidad de células en el organismo. En un momento dado, nuestras células más viejas han sufrido muchos embates del ambiente y dañan su material genético, produciendo lo que decía el doctor Mendoza, mutaciones. Esas mutaciones pueden hacer que funcionen muy mal, así que la naturaleza aplica la ley de la selección natural y prefiere eliminarlas. Hay un proceso específico que se llama apoptosis, que está diseñado para detectar células que ya no funcionan bien o que son excesivas en número aunque funcionen bien, y el mecanismo se activa. Logra así un número constante de células y logra así un número de células que funcionen adecuadamente. Cuando esta apoptosis o mecanismos relacionados con la apoptosis, que son regulados genéticamente, se altera, entonces ocurre esta enfermedad que se llama cáncer. Correcto. Entonces quiere decir, Germán, para redondear esto último, que hay una muerte celular que está programada y que está controlada, además. De tal manera que el individuo celular debe concluir felizmente su ciclo con la muerte.
Esto no ocurre con esta otra estirpe de células que, aunque hayan nacido de células normales, empiezan a hacer de forma anárquica, digamos, una multiplicación, ¿verdad? Efectivamente, esto no sucede con estas células que las llamamos a partir de ahí inmortales. Esta palabra puede sonar muy fuerte, pero se les puede dar un ejemplo para que lo entiendan. Hay unas células muy conocidas en laboratorio que se llaman células HeLa. Estas células HeLa vienen de la inicial Helen Lancaster, que era una mujer afroamericana con cáncer de cuello uterino. Su ginecólogo a inicios de los 1900 aisló células de su cáncer uterino cuando estaba en vida Helen y logró cultivarlas en laboratorio porque son fáciles de cultivar, no mueren. Actualmente esas células están en todo el mundo y las usamos para los experimentos más variados. Son fáciles de cultivar y siguen sin morir. Las tienen todos y Helen Lancaster hace mucho que ha muerto. Se sabe que ahora hay más células de Helen Lancaster en total en el mundo que las que había cuando ella estaba viva. Esto nos ejemplifica que son células a partir de ese momento inmortales. Correcto. Entonces, queridos amigos, esta es la dimensión del problema. Por eso comprenderán, esto a lo mejor no mencionamos en el tema, la prevención y la detección temprana nos da luces y esperanza para poder controlar el tumor, cosa que no ocurre cuando este ya se ha expandido demasiado. Varias veces, Germán, hablamos de la genética. Entonces, tienen que haber trastornos genéticos para que esto ocurra, para que estas células se vayan, digamos, multiplicando de esta manera. En estas células y en aquellas que regulan también seguramente el promedio de vida de las células, etc. Esta regulación se da por genes precisamente, ¿verdad? Exacto. La regulación del ciclo celular, que sería el ciclo vital del hombre, la regulación del nacer, morir, reproducirse, lo hacen los genes. Los genes producen proteínas y hay dos tipos de proteínas, para ponerlo muy simple. Una que hacen que el ciclo celular vaya más rápido, cuando por ejemplo nos hacemos una herida y necesitamos que nuestras células proliferen para cerrar esa herida, aceleran el ciclo celular, se llaman protooncogenes. Y otros que frenan, porque ya hemos cerrado la herida, ya no queremos que siga acelerado el ciclo, entonces necesitamos un freno, se llaman supresores tumorales. En general, estos dos tipos de genes que producen estos dos tipos de proteínas regulan el ciclo celular. Es como un auto, un acelerador y un freno. Va a haber problemas en cualquiera de las dos situaciones. Si el acelerador está continuamente apretado, el auto se descontrola. Eso es cuando un protooncogen está descontrolado, el ciclo celular va muy rápido y los frenos no van a poder detenerlo, hay un tumor. O cuando los frenos han fallado, el auto se descontrola. Eso es cuando los supresores tumorales han fallado, el ciclo celular va a ir sin control y se genera también el cáncer. Correcto. Creo que el ejemplo de la herida está sensacional. Así es, amigos. Uno tiene una herida, le falta parte de la sustancia del tejido y se proliferan las células hasta cicatrizar. Y ahí para, porque hay proteínas, hay genes que precisamente están encargados de aquello. Entonces, esta es una constante a lo largo del tiempo. Para enfocarnos ya en el cáncer, en aquellos cánceres que no son hereditarios o que no los llamaremos hereditarios, más o menos ocurre esto que se acaba de explicar, ¿verdad? Es decir, por el tiempo, por la enorme cantidad de multiplicaciones celulares y otros factores externos, epigenéticos decimos, pueden trastornar a la célula y generar un cáncer. ¿Estoy correcto? Exacto, doctor. Al final del todo, lo que ocurre en un cáncer esporádico es que se daña o el freno o el acelerador.
por factores variados, que los conocemos a veces como factores de riesgo y que a veces no sabemos exactamente cuáles son. Pero tiene que dañarse o el freno, que serían los supresores tumorales, o el acelerador, que serían los protooncogenes. Y ahí empieza un cáncer en una persona que no tiene historia familiar, que no tiene nada, es el primer caso en familia, y a este le llamamos un cáncer esporádico. Correcto. Pero además estos tampoco obedecen, aunque hubiesen a veces inclusive estos frenadores, cuando corresponden a otro tipo de células derivadas de las originales que tienen también sus características, ¿verdad? Exactamente. Cuando ya ha pasado todo este proceso, las células tumorales son diferentes al tejido de donde se originan y esto precisamente hace muy complicado el tratamiento y el diagnóstico. Esto, amigos, en general. Como ejemplo, casi siempre lo reiteramos, el tabaco. El tabaco tiene cantidad de metabolitos, muchísimo más de 300, que son nocivos para el cuerpo. Y fíjese, predispone al cáncer rectal o colónico, al cáncer de mama, al cáncer de cuello uterino y a otra cantidad de cánceres, precisamente porque es una sustancia nociva. De tal manera que eso está absolutamente claro. Eso está en los cánceres esporádicos clarísimo. ¿Y cuándo hablamos del cáncer hereditario? Eso, es ahí donde me gustaría incidir principalmente y es por eso que le agradecí al doctor Mendoza la invitación, porque se habla muy poco. Igual en nuestra Facultad de Medicina no tenemos ese tema y es un tema que en Europa y en Estados Unidos es muy bien conocido y aprovechado para mejorar la vida y la sobrevida de los pacientes. Y en Latinoamérica estamos un poquito por detrás. Decíamos que o los frenos o los aceleradores se dañan en un cáncer esporádico por 1000 cosas, por ejemplo, por el tabaco. Pero, ¿qué pasa si ya nuestro papá o nuestra mamá dañaron el freno que nos van a dar o el acelerador que nos van a dar en su espermatozoide o en su óvulo? Ya lo dañaron. Entonces nos llega un material genético con el que vamos a hacer todas nuestras células ya sin uno de los frenos, tenemos varios, o con uno de los aceleradores funcionando mucho. En ese caso vamos a formar una primera célula y de ahí muchas células, todas con el error desde el inicio. O sea, nos han dado mal los genes, uno de estos. Y cuando llegamos a determinada edad, porque esto no ocurre generalmente, aunque hay algunos casos como el retinoblastoma que sí lo vemos al nacimiento, pero generalmente no, a determinada edad, dependiendo qué freno o qué acelerador se ha dañado, vamos a manifestar ese tumor. Entonces ahí está la diferencia. En uno lo dañamos en el transcurso de nuestra vida y en el otro nuestros papás ya nos han dado el freno o el acelerador dañado. Correcto. Qué bueno que se señale de esta manera porque acontece de que la gente podría pensar que el niñito, como hemos dicho, hereditario, nace con el tumor que tenía el papá. Esto no es así. Lo que acontece, y me aclarará Germán, es que estos genes dañados de los papás, como están en las células y los espermatozoides y óvulos son células, entonces están incorporados en ellos las fallas que ha señalado. Y obviamente al unirse y generar un nuevo ser, este ya tiene consigo aquello que tenían sus papás. ¿Estoy correcto? Totalmente, totalmente, doctor. Es eso lo que pasa, ¿no? El nuevo ser ya tiene consigo estos genes alterados, mutados, llamémosle, no todos, ¿no? Estamos hablando de uno puntualmente. Y esto hace que esté altamente predispuesto a desarrollar un tumor. Pero hay que diferenciar, como decía el doctor, lo que es genético de lo que es innato. Innato quiere decir que lo vemos en cuanto nace. Muy pocos tumores, por suerte, son innatos, a pesar de que sean genéticos o hereditarios. Y hay muchos tumores que son genéticos o hereditarios, pero necesitan un tiempo para aparecer. Entonces suelen aparecer en la segunda, tercera, cuarta década de la vida. Correcto. Amigos, creo que el concepto está claro. Permítanme ahora ir a un pequeño corte y
y al retorno continuaremos esta tan importante conversación. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Amigos, creo que el concepto está absolutamente claro y ahora le plantearíamos a nuestro invitado una pregunta que me parece muy importante. Hermano, entonces, para pensar que puede haber un cáncer hereditario, ¿qué cosas debemos investigar? ¿Qué investiga el oncólogo, el genetista, precisamente para sospechar de ello? Por ejemplo, lo dijiste ya, si la mamá, el papá o la hermana desarrollaron un tumor, yo creo que es una señal muy fuerte para investigar aquello, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y es un punto muy importante para la población y para nuestros colegas. Partamos de este razonamiento. Si uno ya tiene un acelerador o un freno alterado, entonces tiene gran probabilidad de desarrollar un tumor, lo que lo diferencia del resto de la población. Entonces es fácil pensar que su tumor lo va a desarrollar en una edad más temprana que otro tipo de personas. Hay dos grandes grupos, entre muchos, de cáncer hereditario, el de colon y el de mama y ovario, ¿no? Estos tumores suelen aparecer luego de los 50 años, especialmente el de colon es un poco más tardío. En los que tienen cáncer hereditario, los podemos ver en menores de 50 años, y este es un dato fundamental, la edad al diagnóstico. Otro dato, como decía el doctor, son los familiares, ¿no? Especialmente el tener familiares de primer grado con un tumor específico para lo que estemos sospechando. Si estamos pensando en un síndrome de cáncer y ovario hereditario, tener parientes de primer grado con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, melanoma o melanoma ocular a edad temprana es otro factor que al médico o al paciente le tiene que hacer sospechar de tener un cáncer hereditario. Luego, cuando desarrollamos un tumor, es un evento fortuito malo, ¿no? Y pensamos que no nos va a volver a ocurrir. Por ejemplo, un tumor de mama es un evento trágico, pero afortunadamente pasa una sola vez y es difícil que vuelva a pasar. En el cáncer de mama hereditario, lo más común es que vuelva a pasar. Entonces tenemos cáncer de mama en una mama y no metástasis hacia la otra, sino otro cáncer de mama en otra mama. Y miren ustedes, podría la misma paciente tener cáncer de ovario simultáneamente. Esos eventos, más que pensar que es mala suerte, tenemos que pensar que ya nacieron con un freno o un acelerador alterado. En cáncer de mama, cuando veamos un varón con cáncer de mama, ese es un dato muy sugestivo de que esa familia tiene la mutación y está en alto riesgo de cáncer de mama. Entonces, dependiendo de qué tipo de cáncer hereditario, hay datos que podemos recabar en la historia familiar que nos pueden hacer sospechar de que estamos frente a un caso familiar. Correcto. Hermano, me acaba de hacer recuerdo un poco de la historia. De hecho, cáncer ha habido en ciertos grupos poblacionales siempre, que eran los que más vivían. Y siempre se relacionaba con aspectos místicos, con aspectos etéreos, con aspectos relacionados con la cosmovisión pues, de la gente, castigo divino, etc. Pero lo que definitivamente consolidó y llamó la atención fue el que los hombres tengan cáncer de mama, porque eso sí que salía del patrón. Y más tarde descubrieron que era un factor de los que bien señalaste para el cáncer. Y es un fuerte elemento de sospecha cuando esto ocurre, ¿verdad? Exacto. Tener un cáncer de mama en varón es casi seguro de que en esa familia ha mutado un supresor tumoral y todos los parientes de esa familia deberían parar las orejas y acudir a un médico que conozca sobre cáncer hereditario. Ahora bien, ¿cómo ante esta sospecha los especialistas
pueden asegurarle a la gente, o por lo menos orientarla, probar que está portando algunos de estos genes que a la larga, más pronto que tarde, te van a provocar un cáncer. Es famoso ya el gen BRCA1, BRCA2 y otros, ¿verdad? ¿Por qué no nos explica un poquito de eso? Claro que sí. Todo esto lleva justamente a estar seguros de que en esa familia hay una mutación y aprovechar los beneficios posteriores al diagnóstico. Les iba mencionando algunos datos, igual el doctor, y justamente todo esto es un listado que nosotros llamamos criterios diagnósticos. Entonces, un especialista conocerá que hay criterios diagnósticos ya establecidos que identifica a una familia en altísimo riesgo de tener una mutación. El doctor nos ha mencionado dos genes, BRCA1 o BRCA1 y BRCA2 o BRCA2, que son los más importantes causantes de cáncer de mama y de ovario hereditarios. Si el paciente reúne en su historia clínica unos datos que llenan los criterios diagnósticos, es muy probable de que tenga mutaciones en ellos. El siguiente paso es analizar. Pero aquí es importante saber a quién analizar. Entonces el experto tiene que elegir cuál de los miembros de la familia tiene que ser el primero en analizarse. Tiene que ser alguien informativo que nos diga que si él tiene la mutación nos va a servir para el resto. Bien elegido el miembro de la familia, este estudio que se va a llevar a cabo, que es el análisis mutacional de estos dos genes, es un estudio que va a servir a la familia entera. Correcto. ¿En qué se detecta? Se detectan los genes, obviamente, y la pregunta que sigue es, ¿podemos hacerlo en el medio? Germán, trabajas en el instituto más importante, probablemente, de genética del país, entonces, por eso va la pregunta. Muchas gracias. Lo que se detecta es, por suerte, conocemos la secuencia de los genes normal, que es el orden en el que está escrita las letras que llevan los genes dentro, y lo que se hace es leer estos genes y ver si ese orden de letras es igual al de una persona sin cáncer. Si varía en algún punto, eso se llama mutación, y luego de varias confirmaciones más, se sabe que esa es la causa de la predisposición en familia. La búsqueda de mutaciones es algo que se hace desde los años 90 en Estados Unidos y en Europa, y que en Latinoamérica y en especial en nuestro país ha sido algo que se está introduciendo desde hace muy poquito, y justamente nuestro instituto, el Instituto de Genética de la Facultad de Medicina, es pionero en esto. Estamos empezando nuestro estudio, pero queremos empezar con mucha fuerza, analizar las mutaciones más frecuentes para poder brindar a nuestra población justamente este siguiente paso. Ya tengo los criterios diagnósticos, pero ahora quiero estar seguro o no quiero estar seguro de saber o quiero descartar totalmente de que tengo la mutación en el gen BRCA1 o BRCA2. Perfecto. Amigos, el doctor Meleán ha señalado que desde los 90 recién se ha empezado a trabajar en esto. Yo diría a mediados de los 90. El 93 y el 95 se han descubierto el BRCA1 y 2. Ni siquiera 25 años han pasado desde entonces. Entonces, son pruebas realmente nuevas, pero además han tenido un gran tiempo de experimentación para consolidar definitivamente como válida la prueba. A propósito, en un instituto se puede hacer esta prueba. Vamos a hablar del instituto un poquito al final, si me permite. Sí, pues, claro que sí. ¿Cuándo se constata que puede ser una persona portadora? ¿Qué medidas toma el especialista? ¿Qué sugiere? ¿Qué hace en concreto? Fenomenal. Aquí está qué ventaja tenemos de analizar los BRCA1 y BRCA2. Lo paradójico es que normalmente es conveniente analizar primero a una persona ya afectada de cáncer en la familia, ¿no? Es un poquito difícil explicarlo brevemente, pero se suele identificar primero una persona que ya tiene el cáncer. Antes se decía, ¿para qué me voy a hacer este estudio si yo ya tengo el cáncer? Y era más bien solidaridad con la familia, porque si lo sabemos en usted, vamos a tener información para sus hijos. Pero ahora
el hecho de identificar la mutación también tiene repercusiones en el tratamiento. Hay medicamentos específicos que actúan mucho mejor en mutaciones BRCA1 y BRCA2. Entonces, el ginecólogo, el oncólogo, ya saben qué medicamento darle a esa persona. Primera cosa, ¿no? Orienta el tratamiento en la persona afectada. Estas mutaciones se transmiten de generación en generación. La probabilidad de que esta persona, sea hombre o mujer, haya pasado la mutación a sus hijos es del 50%, sean hombres o mujeres. Los hijos, digamos que tienen 20 años, no tienen cáncer, por lo que ya habíamos hablado. Y por solo antecedentes tendrían que someterse a muchos exámenes de control. Si ya se ha identificado la mutación en su progenitor, se va a buscar la misma mutación, porque es exactamente la misma, en una prueba mucho más rápida, y se puede descartar con toda seguridad que haya recibido la mutación. Esto ya evita una serie de pruebas innecesarias y preocupaciones innecesarias en los hijos. O se puede confirmar que tiene la mutación y con esto sabremos que más tarde esta persona va a desarrollar el cáncer. Entonces estamos un paso más adelante del diagnóstico precoz del cáncer de mama, que se dice la autopalpación, la mamografía, la ecografía para el diagnóstico precoz, que es fundamental en el cáncer de mama. Aquí estamos antes, es el diagnóstico presintomático. No hay patología, pero ya hemos hecho el diagnóstico. Y eso nos da una gran ventaja respecto al manejo del cáncer. Correcto, porque, distinguidos amigos, el haber heredado este gen, lo único que nos debe indicar es que indudablemente en los siguientes años enormes posibilidades existen de que desarrolle el cáncer. Y a propósito de ello, antes de hablar del propio tratamiento, recuerdo de la actriz de cine muy famosa, la señora Jolie, que en los estudios a los que se sometió, que eran estos de los que estamos hablando, se determinó, si mal no recuerdo, que hasta en un 67% ella tenía la predisposición de desarrollar unos años más adelante el cáncer de mama, y de varios probablemente, y tomó una decisión, ¿verdad? Exacto, exacto, y este es un gran ejemplo para hablar en televisión, porque la conocemos todos, la podemos admirar, y el caso en específico, muy brevemente, es que la mamá desarrolló cáncer de mama a edad temprana, ¿no? Antes de los 50 años. Ya habíamos hablado de eso, pues su médico le hizo el estudio de BRCA1 y BRCA2 y encontró la mutación en la madre. Y lo que les digo, a la madre le da una serie de ventajas, pero también venía la connotación para Angelina Jolie. Angelina Jolie nunca tuvo cáncer, súper sana, pero sí que tenía la mutación. Entonces, hacemos un manejo médico, hacemos un manejo con marcadores tumorales, con ecografía. Otra opción es extirpar las mamas y extirpar los ovarios. Es una decisión obviamente muy personal, pero que se le puede poner sobre la mesa a una portadora de mutaciones. En este caso, ella optó por esta última opción, la mastectomía y la oophorectomía bilateral, radical, y con esto redujo el riesgo que tenía de desarrollar cáncer de mama o de ovario. Pero notemos que ella nunca tuvo cáncer, así que su sobrevida pues, mejoró muchísimo por este motivo. Es correcto. Adicionalmente, si mal no recuerdo, la hermana también ya había desarrollado. O sea, por eso aumentó enormemente la probabilidad de desarrollar prontamente el cáncer. Y ella ya estaba como con 37 años. O sea, su mamá y demás, apenas pasando los 40, habían hecho el cáncer. Entonces, fue una decisión valiente, pero yo creo muy acertada. Han pasado muchos años, tal vez 10, no recuerdo bien, y ella está en perfectas condiciones. Siempre se puede apoyarla desde distintas formas. Por ejemplo, la terapia hormonal de reemplazo, ¿no es cierto? Exactamente, la terapia hormonal de reemplazo, y siendo una actriz, y una actriz que justamente tiene la característica de su cuerpo, la cirugía plástica, es un gran ejemplo de valentía, de elección, de que la mujer sepa que tiene otras opciones
y que con estas cirugías no acaba el mundo, ¿no? Además que ya tienen como 5 o más hijitos de distintos colores, para decirlo algo, porque son muchos adoptados y tiene también propios con el señor Pitt. Exactamente. Amigos, no vemos las películas ni la prensa amarillista, pero hay cosas que uno relaciona por el tema de salud. Vamos a seguir hablando del tema. Permítanme ir a un pequeño corte, por favor. Ya vuelve TPU, Televisión para ti. Amigos, hemos de aprovechar la presencia de nuestro invitado para pedirle que pudiera darnos información, aunque sea muy somera, de la actividad que hace el Instituto de Genética, tan importante en el medio y en la facultad. Muy amable, doctor Mendoza. Siempre para nosotros es una alegría poder hablar del Instituto de Genética. Miren, es un instituto que tiene 50 años, un instituto boliviano de genética que tiene 50 años. Pensemos que el ADN se ha descubierto en 1953, se ha descubierto la estructura del ADN. Entonces me sorprende cuán temprano ha empezado la genética en Bolivia, ¿no? Y este instituto pues es un centro de referencia para estudios de cromosomas. Por ejemplo, la población conocerá los cromosomas porque están relacionados con la trisomía 21, con el síndrome de Down, donde se estudia con mucho detalle los cromosomas y donde tenemos mucha experiencia en estudiar este tipo de enfermedades, es en el Instituto de Genética. También aquí tenemos médicos especializados en genética. Recuerden ustedes que nosotros luego de terminar la carrera tenemos que hacer un proceso que se llama residencia médica, que son varios años para especializarnos. Y algunas especialidades no las tenemos en Bolivia. Por eso esos especialistas a veces son escasos en nuestro medio. Es el caso de la genética médica. Hay que irse a otro lado para especializarse y son pocos los médicos que han optado este camino, pero como ustedes están viendo pueden aportar a la población. Y aquí está en el Instituto de Genética los médicos genetistas de Bolivia. Tenemos ese orgullo de que todos son paceños o radican en La Paz, entonces están aquí y brindan consulta médica. Tenemos un área dedicada a la biología molecular, donde estudiaremos el gen BRCA1, donde estudiamos actualmente casos de disgenesia gonadal, genitales ambiguos, hiperplasia suprarrenal congénita. Estudiamos un gen que se llama metilente tetrahidrofolato reductasa, que tiene que ver con la deficiencia del ácido fólico, con malformaciones del tubo neural, espina bífida, anencefalia, y que tiene que ver con la nutrición de la población. También tenemos otra área muy importante que ha crecido muchísimo, que es la genética toxicológica. Imagínense ustedes. Correcto. Es el estudio de factores ambientales que pueden dañar nuestro ADN. Y en nuestro medio habíamos tenido muchos, lamentablemente. Empezó el estudio con los pesticidas o plaguicidas de río abajo y luego se extendió hacia el uso de estos químicos en toda Bolivia y se descubrió que dañan nuestro ADN. Sin duda. Hay productos que en otros países no los usan más y aquí seguimos utilizándolos. No voy a hablar del glico, etcétera, para no quedar bien o mal con nadie. Exacto, sí. Lamentablemente el DDT, por ejemplo, se puede seguir consiguiendo en nuestro medio y es tóxico, ¿no? Y por lo visto, por los estudios que ha hecho el instituto, daña nuestro ADN, ¿no? Y ahora tenemos el mercurio, tenemos otros metales pesados en nuestras aguas, que justamente esta área de nuestro instituto está estudiando el impacto que tiene en nuestro ADN. Entonces, los campos de estudio del instituto son diversos y muy importantes para la salud de la población. Y pueden acudir todos los pacientes que requieran del estudio de estas áreas y los colegas, por supuesto, remitirlos, ¿verdad? Los mismos que volverán a ver a sus pacientes con los resultados que soliciten. Exactamente, doctor.
Para toda la red de hospitales públicos la atención es siempre gratuita. Por ejemplo, tenemos gran referencia del Hospital de la Mujer, del Hospital del Niño. Siempre la atención ha sido gratuita, la atención médica, pero tenemos pacientes de todo lado, ¿no? Y todos son acogidos en el Instituto de Genética y siempre coordinamos con el médico tratante para el beneficio del paciente. Correcto. Al margen de ello, el Instituto ha generado una cantidad de publicaciones muy importantes que en otro momento vamos a comentar, que a lo mejor al interior del país no se los conoce, pero que son aportes indudablemente valiosos. Permítanme recordarle además a la gente de un amigo que recientemente hemos perdido. Él fue varias veces director del instituto y rector de la universidad. Hablo del doctor Gonzalo Taboada, que también fue de los pioneros prácticamente en el instituto, ¿verdad? Sí, nuestro querido doctor Taboada, seguramente el pionero con 2 o 3 más genetistas en Bolivia de la genética, era el alma del instituto. Lo hemos perdido este año, ha sido un golpe duro para nosotros. Y justamente en memoria de él es que nos sentimos orgullosos de todo lo que hacemos. Él era un experto en cromosomas y en genética médica, y es tal vez nuestro estudio médico más importante que tiene el laboratorio, mucho en parte gracias al doctor Gonzalo Taboada, a quien lo recordamos siempre. Definitivamente yo recuerdo que hicimos una cantidad de estudios en líquido amniótico, precisamente por el tema de la trisomía 21, ¿no? O sea, del síndrome de Down. 2 tips para irnos, para la gente en referencia al cáncer hereditario del que hemos hablado abundantemente hoy. ¿Cómo no? Yo diría que el primer tip es, seguramente saldrá obviamente de esta charla, si ustedes tienen un caso en familia, conocen un amigo, tienen un paciente que haya desarrollado un cáncer a edad temprana, no piensen que puede ser un cáncer esporádico con toda seguridad, sino vean la alternativa de que sea hereditario. Haciendo esto, tal vez van a poder evitar que sus hijos u otros miembros de su familia desarrollen el cáncer. Ese sería nuestro primer tip. Nuestro segundo tip sería que si ustedes ya conocen de una persona que tenga un cáncer hereditario, necesitan acudir a un genetista médico o a un oncólogo que conozca de esta enfermedad, porque el manejo es ligeramente diferente al de otros tipos de cáncer. Así que en ese sentido están invitados, por ejemplo, al Instituto de Genética, piso 9 de la Facultad de Medicina de la ciudad de La Paz. Gracias. Germán, queremos agradecerte en nombre personal y del programa por tu magnífica participación y pedirte que en otra ocasión hablemos de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Muchas gracias, doctor Mendoza. Un orgullo estar con usted, un docente mío y un amigo ahora. Un gusto haber estado en este programa. Estaré gustoso de volver cuando sea requerido. Muchas gracias, amigos. Ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. El fármaco se ha probado en 7 pacientes. En todos se redujo el tumor y en uno de ellos incluso desapareció por completo. Se trata de un anticuerpo que impide el crecimiento descontrolado de los tumores y bloquea la aparición de metástasis. Todo ello sin dañar las células sanas. Inhibe la actividad de las células madre del cáncer en diferentes tipos de tumores sólidos, en concreto en cáncer de colon, en cáncer de estómago, en cáncer de esófago y también en tumores de cabeza y cuello. Han llegado hasta él utilizando organoides, pequeñas muestras de tumores que se extraen de cada paciente. Se cultivan en el laboratorio y permiten reproducir ciertos comportamientos. En este caso testamos más de 500 anticuerpos distintos para identificar aquellos que tienen una actividad más efectiva contra los diferentes pacientes. El estudio se encuentra en fase de ensayo clínico. El siguiente objetivo es probar en más pacientes su eficacia, seguridad y toxicidad.
Queridos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado y que la información que se les brindó les sea muy útil. Todos estamos expuestos en algún momento a sufrir de estos problemas, especialmente hoy en día que la esperanza de vida cada vez más se ha extendido en el orbe y también en nuestro país. De tal manera que la parte preventiva va a seguir siendo la parte más importante en el manejo y conservación de nuestra salud. Que tengan un lindo fin de semana, disfruten de la familia, de los chicos, pero también de los adultos mayores. Ellos hacen a nuestra familia. Y como lo repetimos muchas veces, mejor a darnos que la familia. Nos vemos el siguiente fin de semana y que Dios los bendiga. Muy buenos días.